Efesios 6, 14, 20. Palabra de Dios, Efesios 6, 14, 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites recibir tu palabra. Haz que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que realmente todos seamos exhortados a confiar en ti, a poner nuestra confianza y dependencia únicamente en ti. Te pedimos, Señor, que realmente nos permitas calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz y tener toda la armadura que proviene de ti, para que de esta manera podamos estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo. Padre Dios, que este siervo tuyo hable tu palabra y no lo que provenga de su pensamiento, su filosofía o su corazón, sino únicamente lo que proviene de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros somos conscientes de que el hombre, el ser humano, ha logrado muchísimas cosas a través de la tecnología, ¿cierto? A través de la tecnología hoy podemos estar conectados, podemos encontrarnos a través del internet, podemos rendir el culto a pesar de que estamos en nuestros hogares. A través del internet podemos, a través de la tecnología que ha alcanzado el hombre, podemos transportarnos, podemos tener luz, podemos tener agua, podemos tener un sinfín de comodidades. Sin embargo, el hombre por sí mismo es totalmente vulnerable. El hombre por sí mismo es un ser que no tiene ninguna capacidad para atacar o defenderse, ¿cierto? Los métodos de ataque del ser humano no se comparan, por ejemplo, con las garras o los dientes, los colmillos de un tigre, la mandíbula, por ejemplo, de un hipopótamo. El hipopótamo, que parece tan tierno, realmente es un animal muy peligroso y con su mandíbula puede matar a un hombre. De hecho, muchas personas mueren por el ataque de los hipopótamos. El hombre no puede producir el veneno que produce una víbora, ¿cierto? Los métodos de defensa del ser humano tampoco es que sean excepcionales. Por ejemplo, el mal olor del ser humano no van a poder competir, aunque no lo creamos, con el mal olor que puede producir, por ejemplo, una mofeta, ¿cierto? O, por ejemplo, un puercoespín. Un puercoespín al menos tiene sus púas para defenderse. La rana venenosa, pues tiene su veneno para defenderse. Los animales tienen grandes capacidades, pueden atacar o pueden defenderse, mientras que el ser humano no tiene realmente nada para decir, bueno, es un ser que tiene una gran capacidad de ataque, una gran capacidad de defensa, ¿cierto? El ser humano no tiene nada de eso. Eh, Podríamos decir que de pronto la mayor fortaleza del hombre es su inteligencia, y en cierta manera esto es cierto, pero la verdad es que nosotros somos testigos de cómo incluso la misma inteligencia ha sido lo que ha destruido el hombre y lo que ha causado los peores desastres a nivel mundial,
¿cierto? Entonces, aunque sí podríamos decir que la inteligencia es una forma de defensa y de ataque, podríamos realmente afirmar que más que defensa y ataque contra otros seres, ha sido una defensa y ataque contra sí mismo, ¿cierto? Entonces, no podríamos realmente confiar en las capacidades que tiene el ser humano para atacar o para defenderse. El ser humano realmente es muy vulnerable. Los animales, como les dije, eh, tienen todo tipo de formas de ataque y de defensa, mientras que el ser humano no. Pero entonces lo que esto nos hace conscientes es que el ser humano es muy vulnerable en el plano físico. Ahora, cuánto más lo será en el plano espiritual, cuánto más lo será en este plano que el hombre no puede ver, que va más allá de lo que él puede entender. El hombre no puede, no es excepcional en su forma de ataque o de defensa en el plano físico. Ahora, ¿cómo va a ser excepcional en el plano espiritual? Aquello que no puede ver, que no puede palpar, que no puede gustar, es mucho más vulnerable, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que en este plano que el hombre no puede percibir o no puede modificar, el ser humano realmente es totalmente vulnerable, ¿cierto? Porque es un plano que no, como les dije, no puede percibir, no puede modificar por medio de sus sentidos y mucho menos por medio de su inteligencia, ¿cierto? Nosotros no podemos tocar el mundo espiritual, no podemos sentir el mundo espiritual, no podemos ver el mundo espiritual, no podemos con nuestra inteligencia entender el mundo espiritual. No importa cuántas armas superpoderosas pueda crear el hombre, ninguna de ellas va a tener efecto en contra del diablo, y no importa la tecnología que tengan nuestros radares, ninguno de los radares que tenemos puede prever el ataque del ejército del enemigo, ¿cierto? Nosotros no podemos, bueno, voy a enviarle una bomba atómica al diablo a ver si le hace daño. No, eso no le va a hacer ningún daño. Y los radares que tenemos, los computadores, la internet que tenemos en este momento no nos van a permitir prever ese ataque del enemigo. Estamos totalmente indefensos, somos totalmente vulnerables y no hay medicamento, no hay charla motivacional, no hay escudo, no hay bazooka, no hay bomba, no hay ninguna cosa que salga del hombre que tenga algún efecto en contra del diablo y su ejército. No hay nada que el hombre por sí mismo pueda hacer para defenderse del ataque del diablo y su ejército. No hay nada, nada, nada. Alguno puede decir, ay, pero este medicamento, pero esta charla motivacional, pero este mensajito que me enviaron por el WhatsApp, nada de eso va a servir en contra del ataque del diablo y su ejército. Y a pesar de todo esto, a pesar de que somos vulnerables, a pesar de que estamos indefensos, la guerra sigue siendo real, sigue siendo cruenta y sigue siendo a muerte, a pesar de que nosotros queramos negarlo. Y es por esta misma razón que la palabra nos exhorta con urgencia, porque si nosotros lo vemos en el idioma original, realmente hay un sentido de urgencia en esta exhortación de la palabra. Nos está exhortando con urgencia a no perder el tiempo en paños de agua fría. Y yo sé que se dice paños de agua tibia, pero es que ni siquiera son tibios los paños que nosotros podemos utilizar en contra del enemigo, ¿cierto? No, ya no podemos perder el tiempo con paños de agua fría, ¿cierto? Con paños que no van a servir. Los medicamentos, las charlas motivacionales, nada de eso va a servir en contra de los ataques del enemigo. Y por eso la palabra nos dice, fortalezcanse en el Señor y vístanse de toda la armadura de Dios, para que de esta manera todos nosotros podamos estar firmes sobre la victoria que tenemos en Cristo Jesús. La única manera en que podemos estar firmes sobre la victoria que tenemos en Cristo Jesús es siendo fortalecidos en el Señor y vistiéndonos de toda la armadura de Dios, toda la armadura. Entonces debemos estar fortalecidos en el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, qué gran poder será, y vestirnos de toda la armadura en todo tiempo. Vestirnos de toda la armadura en todo tiempo. Nosotros no podemos en ningún momento quitarnos la armadura
O decir, bueno, es que me gusta más esta parte de la armadura que esta. No, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y en todo tiempo y fortalecernos con el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos en todo tiempo, en todo tiempo, en todo lugar. Debemos fortalecernos y vestirnos de toda la armadura. Ese es el mandamiento de Dios, porque como ya hablamos anteriormente, estamos totalmente indefensos, somos totalmente vulnerables por medio de nosotros mismos en contra de las acechanzas del enemigo. Nosotros no somos capaces en contra de las acechanzas del enemigo. El diablo es muy astuto, el diablo nos engaña muy fácilmente a nosotros. Nosotros nos creemos muy inteligentes, muy hábiles, muy poderosos, pero el diablo cuando quiere nos engaña. Somos muy engañados. Es que miren la teología de la prosperidad, que la gente cree que por ser cristianos tienen que ser ricos. Es el mayor engaño del diablo. Y la gente cae engañada por su propio corazón, siguiendo las artimañas del diablo. Y por eso están en tantos lugares allí, buscando a ver cómo se hacen más ricos cuando Jesús no habla acerca de esto. Todo es plata, 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 engaño del diablo. Y la gente está así, engañada totalmente. Entonces, por eso es que debemos nosotros fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Y debemos ponernos toda la armadura de Dios porque el diablo es muy poderoso, nuestro enemigo es muy poderoso. Nuestro enemigo es muy fuerte, más fuerte que nosotros. Entonces, con respecto a esta armadura, ¿cierto? De la que hemos hablado ya durante estas 2 semanas, nos tiene que quedar muy claro que toda y cada una de las partes de esta armadura son fundamentales para que tengamos una vida de fe victoriosa, una vida cristiana victoriosa. Sin alguna de esas partes no podemos tener la victoria, porque ninguna de esas partes de la armadura son para decoración o son capricho de Dios. No, todas ellas son muy importantes. Entonces, nosotros no podemos buscar luchar en contra del diablo, por medio de nosotros mismos, sino que debemos obedecer el mandamiento de Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios nos habla de 3 cosas. Vamos a ver de qué nos habla la armadura de Dios. La armadura de Dios nos habla de estas 3 cosas. Primero, que la armadura de Dios es dada por Dios. Es decir, que cuando hablamos de que la armadura es dada por Dios, no es el pastor, ¿cierto? El que va a dar la armadura, no es un coach personal, ¿cierto? No es el charlatán motivacional, no va a ser un instituto, no va a ser un movimiento, no va a ser una denominación, no va a ser una iglesia, no va a ser un líder, no va a ser otra persona, no va a ser nadie en este mundo quien puede darnos o que puede crear la armadura. Nadie en este mundo. El único que puede dar la armadura y el único que da la armadura que puede en contra de las acechanzas del diablo es Dios. Es únicamente Dios. Segundo, la armadura de Dios es propiedad de Dios. Es decir, que Dios nos está diciendo que nos vistamos de su armadura, ¿cierto? Dios nos está diciendo, vístanse de la armadura que yo les voy a dar, porque el único que puede dar la armadura es Dios. Pero segundo, no es cualquier armadura, es la armadura que es propiedad de Dios, es la armadura de Dios. Porque así como nos decía Marco, en el Antiguo Testamento se manifiesta la armadura de Dios. Pero más profundamente, más que el mandamiento de que vístanse de la armadura de Dios, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios mismo tiene una armadura, porque en el Antiguo Testamento se manifiesta a Dios como un guerrero que lucha por su pueblo, un guerrero que lucha por nosotros. Porque esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Dios en contra del enemigo y nosotros estamos ahí como soldados de Cristo. Y ahora Dios nos dice, bueno, yo les voy a dar la armadura, pero no cualquier armadura, les voy a dar mi armadura. Vamos a ver esto en Isaías. Realmente podemos encontrarlo en muchas otras partes, pero vamos a ver esto en Isaías 11:5. Primero, Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Ya hemos escuchado acerca de esto, ¿cierto? Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios. ¿Quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Quién es el que trae las buenas nuevas? Jesús. ¿De quién son hermosos los pies? De Jesús. Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza. La semana pasada hablamos acerca de la coraza de justicia. Con yelmo de salvación en su cabeza. Vamos a hablar acerca del yelmo de la salvación. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. Entonces, Dios nos está dando la armadura que nosotros debemos de vestir, pero no es cualquier armadura, es su armadura. Pero tercero, y lo que más nos debe realmente llamar la atención es que Dios nos está diciendo que nos vistamos de Él. Cuando Dios nos está mandando, cuando la palabra nos está exhortando, vístanse de la armadura de Dios, vístanse de toda la armadura de Dios, no solo nos está diciendo vístanse de la armadura que Dios da o vístanse de la armadura que es de Dios, sino que vístanse de Dios, vístanse de Dios, porque el único que puede en contra del diablo es Dios. La obediencia de alguno de ustedes, mi obediencia, el examinarme todos los días, las charlas motivacionales, los medicamentos, la bazooka, la bomba atómica, no pueden en contra de las acechanzas del diablo. Por eso es que nosotros no estamos llamados a vencer a Satanás. Nosotros no estamos llamados a vencer al diablo, porque por nosotros mismos no podemos. No podemos, no hay forma, no hay ninguna forma. Ustedes pueden ser muy obedientes, pueden examinarse todos los días, pueden recibir todas las charlas motivacionales, pueden venir al culto todos los días, orar 24 horas, leer la palabra 24 horas, pero por nosotros mismos no podemos, no podemos. Y hasta que no reconozcamos esto, no vamos a poder estar firmes en la victoria. No es por medio de nosotros. Por nada de lo que nosotros hagamos vamos a poder tener la victoria. Por eso es que Dios nos dice, vístanse de la armadura, de toda la armadura de Dios. ¿Qué significa qué? Vístanse de la armadura que yo les doy, vístanse de mi armadura, vístanse de mí. Y esto lo podemos ver aquí. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. No puede quedar más claro, ¿cierto? No puede quedar más claro esto. Por estas razones que nosotros estamos llamados a vestirnos de toda la armadura de Dios. El libro de Efesios nos ha hablado acerca de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y nos ha hablado de cómo nosotros tenemos que vivir una vida totalmente diferente. Una vida totalmente diferente a como lo hacíamos antes. La palabra nos está hablando acerca de eso constantemente, que ya no podemos vivir enamorados de las cosas de este mundo, como viven las personas de este mundo, buscando cómo llenar nuestros bolsillos de dinero. No, esa no es la manera en que nosotros vivimos, sino que nosotros vivimos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Ahora, vivir de esta manera es fácil, ¿no? Porque en el momento en que nosotros decidimos vivir para Dios, como les dije, se levanta el avispero y el diablo va a querer atacarnos. Y por eso es que Jesús dice, no vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo, el diablo va a utilizar todos los medios para destruirnos. Sin embargo, por eso es que la palabra dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Porque si tenemos toda la armadura de Dios, nadie ni nada va a poder destruirnos. ¿Y en qué consiste la armadura de Dios? En el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? En que no es por nosotros, no es por nuestra obediencia, no es por nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No es por venir todos los días al culto, por orar, por leer la palabra. No es por nada de eso que nosotros somos salvos, o no es por nada de esto que nosotros somos cristianos.
Es por la obra de Cristo Jesús. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Lo otro es lo que se produce naturalmente cuando yo ya estoy en Cristo. Pero no es lo que va a motivar que yo me vuelva cristiano. No es lo que va a motivar que yo reciba salvación. Lo único que motivó mi salvación, lo único que impulsó mi salvación es Cristo. Entonces, no podemos escoger qué parte de la armadura nos agrada, porque finalmente, como les dije, toda la armadura es fundamental para una vida victoriosa y toda la armadura de Dios, todas las partes de la armadura de Dios tienen una relación íntima. Nosotros dijimos que tenemos el cinto, el cinturón de la verdad, tenemos la coraza de justicia, tenemos el calzado del evangelio de la paz, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada de la palabra de Dios. Y estos no son elementos aparte, sino que, ¿por qué? Porque la verdad, de hecho, todo está relacionado, porque vemos que la verdad, la única verdad es la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesús. Y Jesús es el evangelio de la paz. Y la paz que nosotros hoy tenemos a través de Jesús, a través de esa justicia de Dios que es Jesús, es la que nos permite tener salvación. Y la salvación la recibimos únicamente a través de la fe. Y esa fe, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la mantenemos? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Entonces debemos vestirnos de toda la armadura dada por Dios. Debemos vestirnos de la armadura que es propiedad de Dios y debemos vestirnos de Dios. Debemos vestirnos de Jesús para que de esta manera podamos mantenernos firmes sobre la victoria de Cristo sobre el diablo. La victoria de Cristo sobre el diablo. Si estamos nosotros en Jesús, entonces estamos en la verdad. Tenemos la justicia, tenemos paz, tenemos salvación, tenemos la fe de Dios, tenemos la palabra de Dios morando en nosotros si estamos en Jesús. Por eso la invitación de estas predicaciones no va a ser, bueno, hagan y hagan esto y hagan aquello y examínense y obedezcan. No, lo primero, antes de examinarse, antes de obedecer ¿están firmes ustedes en Cristo Jesús? ¿Tienen confianza en la obra de Jesucristo? Porque de nada sirve yo examinarme, de nada sirve yo obedecer. Y ustedes saben que yo les digo mucho, examínense, obedezcan. Pero de nada sirve examinarme u obedecer si yo no sé en quiénes debo estar firme. Si yo no sé quién es mi Redentor. Porque el examinarme y el obedecer sin saber quién es mi Redentor, sin saber que ya estoy sobre la victoria, lo único que va a producir es que yo me aleje más del Señor. Me voy a examinar, es que soy muy pecador, pero como yo no alcanzo los estándares de que Dios que es tan santo, entonces me voy a alejar. Pero es que, ¿cómo voy a obedecer si yo soy siempre me equivoco, todos los días me equivoco, obedezco y obedezco y obedezco, pero si cuando obedezco una vez, fallo 100 veces. Si yo no sé quién es mi Redentor, si yo no sé quién es mi Salvador, si yo no sé en dónde estoy parado, que es en el Evangelio, entonces de nada sirve examinarme y obedecer. De nada sirve que ustedes vengan a la iglesia. De nada sirve que ustedes estén en oración o en lectura de la palabra. Lo primero que nosotros debemos de tener es la confianza de que tenemos un Redentor que ya lo hizo todo por nosotros. Que ya lo hizo todo. Que ya todo está pago, que ya todo está consumado. Esa debe ser nuestra confianza. Entonces, lo que tenemos que recordar antes de todas las cosas, antes de examinarnos, antes de obedecer, antes de venir a la iglesia, al culto, antes de leer la palabra, antes de orar, siempre, es que el diablo ya ha sido vencido. Y que el que venció no fuimos nosotros, fue Cristo Jesús. Y lo único que nosotros debemos hacer es estar en Jesús y ya. Lo único que debemos hacer es estar en Jesús. No puede ser más fácil. Dios nos está diciendo, solo está en Jesús, solo quédese ahí, solo esté de pie en Jesús, solo ahí.
no más, no tiene que hacer nada más, solo está en Jesús. Lo otro, yo lo voy a ir haciendo. Yo ya lo hice. La santificación, el examinar, el Dios nos va a examinar y nos va a mostrar, mira, aquí tienes que corregir. El obedecer, Dios va a poner en nuestro corazón el querer como el hacer. Dios lo va a hacer todo. Dios es quien nos va a santificar a través de su palabra. Dios es quien va a poner el amor en nuestro corazón para que nosotros vengamos al culto y le adoremos y le glorifiquemos y le exaltemos, para que leamos la palabra, para que oremos. Dios lo va a hacer. Y obviamente hay que esforzarnos. No es que, bueno, entonces me voy a relajar. No. Pero lo que Dios nos está diciendo el día de hoy es simplemente, estén de pie en Jesús y ya. Estén en Jesús y ya. Estén sobre la roca sólida que es Jesús. No sobre la roca no sólida, que son nuestras obras, que es nuestra obediencia, que son nuestros hechos. No. Estén sobre la roca sólida que es Cristo Jesús. Cristo ya venció. Jesús ya venció. Jesús va delante de nosotros. Jesús está detrás de nosotros. Jesús está a nuestro alrededor. Lo único que nosotros debemos hacer es confiar. Confiar en Jesús. Confiar en sus obras. Confiar que Él ya lo hizo todo. Y que lo único que yo debo hacer es estar en Jesús y confiar que Él es mi protector y que Él va a hacer la obra. Que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Que no es por nosotros. Olvídense de eso. Olvídense. Nosotros no podemos hacer nada para ganar más la salvación o perder algo de salvación. No podemos hacer nada. Entonces, como ya les dije, nosotros no estamos llamados a vencer al diablo, porque no podríamos hacerlo jamás, sino únicamente estar firmes sobre la victoria que Cristo ya obtuvo. Cristo ya tiene la victoria. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde tengamos paz? Para que tengas paz en tu obediencia, en tu examinarte, en el médico, en el coach. No, en Jesús. En Jesús. Y nos dice Jesús, en el mundo tendréis mucha paz y no tendréis problemas y tendréis muchas riquezas y gozaréis de mucha salud y vigor. No, en el mundo tendréis aflicción. La palabra nos dice, en el mundo vas a tener aflicción. Vas a tener aflicción. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esto. No hay sonido. ¿Ya se está escuchando, sí o no? Listo. Entonces, nosotros vemos, ya sí se escucha o no, ya se está escuchando. En el mundo vamos a tener aflicción, dice la palabra, y es muy clara la palabra en esto. Entonces, el mundo se va a ir degradando cada vez más y más y más. Se va a ir degradando. Si nosotros pensamos que el mundo va a ir mejorando, estamos muy mal. Con cada año que pasa, se va a hacer más difícil que nosotros nos congreguemos, porque los gobiernos de este mundo no lo van a permitir. De hecho, busquen en internet y van a ver cómo incluso grandes organizaciones están diciendo, hay que erradicar
el cristianismo. Hay que erradicar todo aquello que no esté tolerando lo que nosotros digamos. Y en comunicados oficiales lo dicen. El coronavirus no es nuestra mayor preocupación. Luego del coronavirus van a llegar tiempos en los que, porque nosotros en este momento nos podemos comunicar a través de internet, pero va a llegar un momento en el que ni siquiera esto vamos a poder hacer. Nos van a perseguir, nos van a aborrecer. A algunos de nosotros los van a encarcelar y a otros los van a matar. No sabemos quiénes de nosotros hoy estamos aquí. Hola, ministro. Hola, ¿cómo están, hermanos? Pero puede ser que mañana estemos dando la noticia. Esta persona fue capturada por creer en Jesús. Puede que en algún momento va a llegar ese tiempo. Pero puede que alguno de nosotros ya no estemos aquí para decir, hola, ministro, hola, hermanos. Porque el mundo va a empeorar y la palabra misma lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso la palabra nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció al mundo. Es por esta razón y con mayor razón que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, porque los días son malos, porque el día es malo, porque estamos en una época mala. Debemos estar firmes sobre la victoria de Cristo. Lamentablemente, hoy en día muchos viven una vida de derrota. Muchos están viviendo una vida como, es como si el diablo hubiera vencido a Dios y no Dios al diablo. Están viviendo una vida de derrota. Entonces, por eso es que yo no entiendo, sinceramente, cuando hay personas de la iglesia, claro, cuando me piden consejería, yo no les digo esto. Pero algunos me vienen preocupados. Ay, es que me embrujaron. Ay, es que me pusieron esto en la casa. Es que me hicieron un mal de ojo. Es que, no, es que al lado hay un satánico. Entonces, ¿qué hago, ministro? Ay, es que me están espantando. Ay, ministro, entonces, ¿qué hago? Ay, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Somos realmente nosotros conscientes de quién es nuestro Dios? Si una persona me dice, es que me embrujaron. Es que me hicieron un mal de ojo. Yo lo primero que me pregunto, ¿esta persona realmente conoce quién es Dios? ¿Somos conscientes de quién fue la victoria? ¿De quién es la victoria? ¿Y quién tendrá la victoria? ¿Somos conscientes de que Cristo ya venció? ¿A quién le pertenece la victoria? A Dios. Dios es quien da la victoria. Dios es quien tiene ya la victoria. Entonces, si nosotros si estamos en Cristo, esas cosas no me deberían preocupar. Si en mi casa vienen un montón de satánicos a pintarme la casa de símbolos satánicos, de dibujarme el diablo, como ellos creen que es, a mí no me preocupa. Si todas las brujas de Colombia quieren hacerme un embrujo, a mí no me preocupa, porque yo sé quién está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Pero veo cristianos preocupados. Es que me hicieron mal de ojo, me embrujaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el que venció? Cristo es quien venció, no el diablo. A nosotros como cristianos nos pueden tratar de embrujar, nos pueden hacer mal de ojo, lo que sea, pero nada va a poder contra nosotros. Porque nosotros estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, nada de eso tiene efecto en nosotros. Ya hemos nosotros hablado acerca del cinturón de la verdad o el cinto de la verdad y acerca de la coraza de la justicia. El día de hoy vamos a hablar acerca del calzado del Evangelio de la Paz. ¿Cierto? Vamos a leer nuevamente el versículo 15 de Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Cierto? Dice aquí la palabra. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Calzado obviamente es ponerse los zapatos, ¿cierto? Ponerse las sandalias. Con el apresto, ¿qué significa apresto? ¿Cierto? Firmes, con la firmeza del Evangelio de la Paz. Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. De que no es por nosotros, sino por Cristo Jesús que tenemos reconciliación.
Entonces, cuando Pablo, ya dijimos, primeramente está pensando en la armadura de Dios, ¿cierto? Primeramente está pensando en la armadura de Dios, de la cual está hablando en Isaías, pero también está utilizando la armadura del ejército romano para poder explicarnos algo que puede parecernos muy abstracto, como el evangelio, la verdad, la justicia. Y él, en ese momento, nos está hablando acerca de el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y él está pensando en algo que se llama cáliga, ¿cierto? Cáliga. ¿Qué son las cáligas? Son las sandalias de los soldados romanos, ¿cierto? Sandalias que eran de cuero, como una media bota, y eran, se llamaban cáligas, ¿cierto? Cada vez que le diga cáligas es esas sandalias de cuero. Y estas sandalias no eran como las que hoy, pues, en la iglesia las mujeres y los hombres también utilizan, ¿cierto? Sino que eran especiales. ¿Por qué? Porque tenían como unas tachuelas en las suelas, ¿cierto? Veamos aquí una imagen porque sé que de pronto algunos necesitan las imágenes. Vemos que tienen estas tachuelas. Y esto era realmente una gran innovación en esa época, porque antes eran lisas las sandalias, ¿cierto? Y de hecho todavía hay sandalias muy lisas, pero los romanos ponían estas tachuelas aquí en la suela de los zapatos de las sandalias. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para mantenerse firme en la lucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense luchando sobre la arena. La arena es lisa, ¿cierto? Entonces imagínense qué pasaría si yo estoy luchando, pero como la suela está lisa, yo me resbalo. ¿Qué va a pasar en medio de una lucha si yo me resbalo? Obviamente voy a ser un blanco muy fácil para mi enemigo y corro el riesgo de que me vaya a matar, ¿cierto? Entonces, por eso se utilizaban estas cáligas, estas tachuelas. ¿Para qué? Para que yo en el campo de batalla no me resbalara, ¿cierto? Y segundo, se utilizaban también para desplazarse con mayor velocidad, con mayor tracción, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos pensar que estas sandalias eran como algo decorativo, ¿cierto? Porque tenían que tener, digamos, algún calzado para poder caminar, pero de hecho, la expansión del Imperio Romano se debe a estas cáligas. ¿Por qué? Porque, como les dije, les permitían estar firmes, sosteniendo la espada, sosteniendo el escudo y atacando sin resbalarse, pero también les permitían caminar con mayor velocidad, con mayor tracción. De hecho, esto les permitió a Julio César y al Imperio Romano expandirse grandemente, porque los romanos se trasladaban tan rápidamente a través de estas cáligas que llegaban antes de que el ejército contrario se pudiera preparar. Llegaban demasiado rápido, entonces ya los enemigos no tenían tiempo de estar preparados. Y algo muy interesante también es que el sonido que producían estas cáligas, estas sandalias, incluso ya producía temor, ¿cierto? Ya producía temor. Incluso luego nos puede explicar Juan Manuel, por ejemplo, los aviones antes producían un sonido que antes de ya llegar para atacar, producían un sonido que la gente ya producía temor. Lo mismo producían las cáligas producían ya temor en el corazón del ejército contrario, porque tenían un sonido muy particular. Entonces decían, allá se acerca el ejército romano, y este temor ya era, digamos, una forma de atacar psicológicamente de los romanos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la palabra calzado, Pablo nos está hablando de dos cosas. Primero, acerca de la estabilidad que tenemos en el evangelio, y segundo, de la movilidad, ¿cierto? Primero, la estabilidad, segundo, la movilidad. Entonces, primero veamos la estabilidad que tenemos que tener en el evangelio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros se nos habla de que tenemos que tener el calzado, el evangelio de la paz, aferrarnos al evangelio de la paz, se nos está diciendo lo mismo que les está hablando hasta ahora, que debemos tener confianza de la obra de Cristo Jesús, que tenemos que tener confianza en el amor, en la misericordia de Dios y en la justicia de Dios,
tal es la justicia de Dios que entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y ahora, cada uno de nosotros tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Todas nuestras cuentas ya fueron pagadas. Ya no nos debemos preocupar. Lo único que debemos hacer es deleitarnos en su presencia. No es por nuestras obras. No es por que nos examinemos. No es por nuestra obediencia. Es por la obra de Cristo. Lo demás viene, va a venir, va a llegar. Pero lo que hoy cada uno debe hacer es simplemente estar confiados. Ya estoy en paz con Dios. Entonces el diablo va a llegar y nos va a decir, oye, eres un pecador. Si fuera tuyo, a mí me daría mucha vergüenza y me alejaría de Dios. A mí me daría mucha vergüenza. No, tú sí eres un pecador. Eso es lo que nos va a decir el diablo. Y el otro día va a llegar nuestra conciencia, porque yo sé que todos aquí tenemos una conciencia muy firme. Hoy no leíste la palabra. No. No leíste la palabra. Debe ser porque no eres cristiano. No. Yo creo que te vas a ir al infierno. Te deberías alejar como de Dios. No. Y en otro momento van a llegar nuestras emociones y nos va a decir, ¿sabes qué? Yo hoy siento que Dios no me ama. Yo hoy siento que Dios no te ama. Esas son nuestras emociones. Yo hoy no siento como que Dios me ama. Entonces, ¿saben qué? No hay nada que podamos hacer. Debe ser que Dios realmente no me ama. Debe ser que he pecado tanto. Debe ser que soy un tan pecador. Debe ser porque ese día no leí la palabra, porque no oré. Debe ser porque en ese día me quedé dormido en el culto. Yo creo que por eso Dios ya no me ama. Pero es ahí donde debemos estar calzados con la firmeza del Evangelio de la Paz y aferrarnos más al Evangelio. Confesar que ciertamente somos pecadores, que el diablo tiene toda la razón. Somos pecadores, pero que por esta razón debemos acercarnos más a Dios. No alejarnos, sino acercarnos más a Dios. Porque en Él tenemos perdón. Debemos confiar en que ser cristiano no depende de nuestras obras. Entonces puede ser que hoy no leí la palabra, que hoy no oré, que hoy me equivoqué, pero que no depende de mis obras, sino de la obra de Cristo. Y debemos creer que no depende de nuestras emociones, no depende de lo que hoy yo siento. Es que hoy yo no siento que Dios me ama, hoy yo no siento, no depende de nada de eso, sino que depende de todo lo que Dios ya hizo. Y obviamente, para que quede muy claro, no estoy diciendo que debemos vivir una vida de libertinaje o de desobediencia. Un verdadero cristiano nunca va a utilizar la libertad que tenemos y la obra de Cristo como motivo para pecar. No. Eso es de una persona mala, necia, que no conoce a Dios, que no ha experimentado a Dios. Que quede muy claro esto, muy clara esta nota. Pero de esto ya hemos hablado mucho. Ya sabemos qué debemos de hacer. Pero hoy y durante esta semana yo los invito a que nos deleitemos en esto, de que no es por nuestras obras, sino por todo lo que hizo Cristo, por todo lo que hizo Cristo. Y es ahí donde tiene que comenzar nuestra fe, que no es por nosotros, sino en lo que ya hizo Cristo, que nosotros ya estamos reconciliados con Dios, que nosotros ya estamos en paz con Dios. En esto consiste el Evangelio, ya estamos en paz con Dios. Y que hoy, ahorita, luego del culto, puede que nos equivoquemos. Y puede que mañana nos equivoquemos. Pero ya estamos en paz con Dios. Porque Dios ya hizo todos los cálculos. Dios ya sabe todo lo que vamos a hacer. Y sin embargo, ya estamos reconciliados con Dios porque Cristo pagó una vez y para siempre nuestro pecado. Vamos a buscar lo que nos dice 2 Corintios 4, 8 al 9. Nos dice así en Reina Valera, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En otra versión, traducción al lenguaje actual, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruye. Dice aquí la palabra.
Peguen esto grande en sus habitaciones. Peguen grandemente esto en sus habitaciones. Y recuerden que nosotros vamos a tener muchas dificultades en este mundo. Vamos a pasar, el diablo nos va a tratar de atacar y nos va a acusar. Y en muchas de las cosas con las que nos va a acusar va a tener la razón. Pero nuestra confianza no está en lo que nosotros hemos hecho o lo que hacemos o lo que haremos, sino en la obra de Cristo. Y como dice Gloria aquí, si me amáis, obedeced mis mandamientos totalmente. Pero si primeramente yo no he experimentado su amor, yo no puedo amar a Dios. Y por lo tanto no puedo obedecer sus mandamientos. Primeramente debo recibir ese amor. Debo tener la confianza en lo que Él hizo. Porque si no, en el momento en que yo desobedezca, no voy a ser capaz de presentarme ante Él. Primeramente debemos recibir su amor. Primeramente recibir lo que Él hizo. Primeramente participar del Evangelio. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Por eso es que Atanasio de Alejandría decían, porque le decían, Atanasio, el mundo está en contra de ti. El mundo está en contra de ti. Entonces, ¿qué decía Atanasio de Alejandría? Que era uno de los obispos, de los primeros obispos. Él decía, si el mundo va contra la verdad, entonces yo voy en contra del mundo. No es que Atanasio fuera un orgulloso, no es que él fuera muy valiente, él tenía el calzado del Evangelio de la paz. Él sabía que si el mundo quería ir en contra de Dios, él iba a ir en contra del mundo. La misma manera tiene que ser con nosotros. En un mundo tan cambiante, donde no hay verdades absolutas, donde es más importante lo subjetivo antes que lo objetivo, en medio de las pruebas en las que nos encontramos hoy en día en nuestros trabajos, en nuestras familias, en el caos de nuestra mente y de nuestros corazones, debemos calzarnos con el Evangelio de la paz. Debemos estar confiados de que no es por nuestras armas. Ya hablamos de estabilidad. Y lo segundo, nos habla el Evangelio de la paz acerca de la movilidad. Y ciertamente debemos entender que la armadura de Dios tiene un papel defensivo, todas las partes tienen un papel defensivo, pero también ofensivo. ¿Y en qué forma tiene un papel ofensivo el Evangelio de la paz? Que cuando nosotros llevamos el Evangelio de la paz, que es, digamos, el aspecto móvil del calzado del Evangelio de la paz, cuando nosotros llevamos el Evangelio a todas las naciones, ¿qué estamos haciendo? Estamos atacando al enemigo, estamos robándole, digamos, esa tranquilidad que el enemigo en este momento tiene. Estamos destruyendo muros. Ustedes no están cansados, yo he pensado en esto. El diablo está violando en este momento a nuestros hijos. El diablo está violando en este momento nuestras familias. Está violando. ¿En qué sentido? Vean la televisión, vean las propagandas, vean los programas de televisión, las películas, todo con contenido sugestivo o completamente sexual. El diablo nos está haciendo bullying. El diablo nos está atacando. Y nosotros como cristianos nos quedamos como si lo único que tuviéramos que hacer es quedarnos quietos y manifestando que creemos que el diablo venció a Dios. Pero no. El día de hoy tenemos que arrebatarle esas almas, digamos, a Satanás. ¿Cómo? Llevando el Evangelio. Diciéndoles, Cristo ya venció. Esa es la manera. Esa es la manera. Tenemos nosotros que recuperar a aquellos que han sido secuestrados por el diablo. Debemos llevar el Evangelio. Esa es la manera móvil. Lo primero, tenemos que estar estables. Yo no puedo moverme si primero no estoy estable. ¿En qué? En la confianza en Cristo Jesús. Entonces, hoy la invitación y durante todo este tiempo que vamos a hablar acerca de la armadura es, estemos firmes en Cristo Jesús. Estemos firmes. La victoria ya está ganada. La victoria ya es de Cristo. Nuestras almas, nuestro espíritu ya es de Cristo.
no por lo que hagamos nosotros, por lo que Él ya hizo. Lo único que debemos hacer nosotros es estar firmes. Cuando ya estemos firmes, entonces vamos a poder experimentar su amor, vamos a poder experimentar su justicia y vamos a amar. ¿Cómo? Obedeciendo. Eso va a venir luego. Pero primeramente, estemos firmes en Cristo Jesús. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle en ese momento que nos permita tener claro este evangelio. El evangelio en el cual se nos está diciendo que Cristo ya lo hizo todo, ya tenemos la victoria. Lo único que debemos hacer es estar firmes. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús,